Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Espero que te encuentres muy bien, gozoso de podernos encontrar nuevamente acá en tu canal Amazing Grace. Continuamos estudiando ya la sexta lección para este primer trimestre del año 2026. Les recuerdo que estamos estudiando el folleto cuyo título es Uniendo el cielo con la tierra. La lección número 6, el título ya de por sí demuestra las grandes enseñanzas que tiene esta sexta lección para nosotros. El título de la lección es Confianza solo en Cristo. Hoy vamos a estudiar la lección para este domingo, 1 de febrero, ya empieza el segundo mes de este año, cuyo título es Regocijándonos en el Señor. Entonces vamos a orar para dar inicio a la lección. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria y la alabanza es para ti. Gracias te damos, oh Padre, por que nos has sostenido hasta hoy y sabemos que tenemos una promesa que estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Te pedimos perdón, oh Dios, por nuestros pecados y clamamos, oh Padre, como siempre clamamos, que nos tomes como enteramente tuyos, para que tu Santo Espíritu pueda poner su voluntad o sus ideas en nuestra mente para que nosotros podamos tomar decisiones de vida, Señor, para continuar en ti, contigo, porque separados de ti nada podemos hacer. Guíanos siempre, oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, regocijaos en el Señor. Vamos a leer para esta lección 3 versículos del capítulo 3 de Filipenses. Es los versículos 1, 2 y 3, y dice así. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas y para vosotros es útil. Versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los que mutilan el cuerpo. Fíjense las advertencias que Pablo hace aquí. Versículo 3. Nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces vemos claramente que Pablo inicia esta porción de la Biblia de una manera muy positiva. Por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. Fíjense que no es casualidad de que cada vez que iniciamos una lección acá en su canal Amazing Grace, yo siempre le digo que estamos felices y gozosos, porque la felicidad es un estado momentáneo, o sea, porque podemos ser felices, es una emoción, pero el gozo es algo que nos da Dios, ¿okay? Es poder estar tranquilos, estar felices, que ese estado de felicidad sea permanente. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar gozosos? ¿Y por qué Pablo dice que es un gozo en el Señor? Precisamente por lo que concluye Pablo aquí. Estar gozoso es permanecer en el Señor, porque es su presencia en nuestras vidas lo que nos hace soportar pruebas, sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor, nos permite tener paz aún en medio de la aflicción. Estamos en pruebas, estamos en tribulaciones, Pablo en este caso estaba sufriendo persecución, afrenta, fue apedreado, golpeado, sufrió naufragios, latigado, pero para él era un gozo, porque participar de los sufrimientos de Cristo completaba el gozo que él tenía en el Señor. Parece paradójico y parece contradictorio, pero cuando nosotros tenemos clara la meta, sabemos que esos sufrimientos presentes no son comparables en nada con la gloria venidera. Eso nos representa, como estaba escuchando en estos días, en una prédica que decía, eso no es ni el 0,1% de lo que Dios tiene, porque para empezar, estos sufrimientos son temporales y Dios nos ofrece una eternidad, y una eternidad en su presencia. O sea, ¿qué nos vamos a estar acordando? Recuerdo que hace poco estuvimos hablando aquí entre los hermanos sobre que si nos íbamos a reconocer en el cielo, pero entonces aquellos familiares que no lograron, que por no aceptar la invitación del Señor no van a estar allá en el cielo. Entonces decíamos, indudablemente eso va a ser un motivo de tristeza. Pero ¿cuánto puede durar esa tristeza cuando tengamos el encuentro con el Señor? Que es la fuente de todo gozo, la fuente de toda felicidad.
Sabemos que vamos a sufrir pérdidas, pero por eso es que no habrá llanto, porque la presencia del Señor va a ser permanente. Y eso es lo que nos permite tener gozo aquí, porque ya por fe ya vivimos esa realidad de la presencia del Señor. No tenemos que estar allá para vivir conforme a esa verdad que la conseguimos en la Biblia. Entonces, analicemos estos versículos. Primeramente, lo positivo, regocijado, pero después viene una advertencia. Tened cuidado de los perros, de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo. Entonces, esto parece que pudiéramos englobarlo en un solo grupo, pero son tres corrientes que podríamos decir distintos y agrupados también entre sí. Porque, ¿qué consideraban los judíos un perro? Una persona no convertida, una persona sin Dios. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo dice, guardado de los perros, aquellos que te quieren hacer caer de la seguridad en Cristo para volver a tu antigua vida. Eso es lo que Pablo podría considerar un perro. Por eso, guardado de los perros, guardado de lo que te quieren hacer caer, de aquellos que te tientan con el objeto que vuelvas a tu vida antigua. ¿Ok? De los malos obreros, bueno, aquí podríamos hablar de los falsos maestros, los que hacen una obra mala para el Señor. O sea, que dicen que están trabajando en la obra del Señor, pero hacen ese ministerio a medias, o lo hacen torciendo la palabra de Dios, muchas veces por ignorancia, u otras veces con mucha intención, con el fin de desviar. Entonces, por eso es que aquí es donde digo que los grupos se pueden, en inglés se llamaría overlapping, se estarían cruzando. ¿Ok? Y bueno, finalmente, los que mutilan el cuerpo. Recordemos que Pablo, cuando escribe el libro de Gálatas, Pablo describe que detrás de él, cuando él pasaba por un lugar, venían algunos que decían ser creyentes, que pedían o decían que si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Entonces, eso es lo que llama Pablo los que mutilan el cuerpo. Entonces, ese es un grupo que debemos tener cuidado. ¿Es eso nada más para la época de Pablo? ¿Es aplicable a nosotros hoy? Totalmente. ¿Okay? Porque vemos que hoy, y sobre todo en este tiempo, estamos siendo bombardeados constantemente por los agentes satánicos, que podríamos decir que en este caso, que son los que Pablo describe como perros, para sacarnos de nuestra seguridad en Cristo, para separarnos de Cristo, y separados de Cristo, ¿somos víctimas de quién? Inmediatamente víctimas de Satanás, porque Satanás no va a desaprovechar la oportunidad de encontrarnos sin protección, porque nuestra única seguridad está en Cristo, porque los que habitan bajo el abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Pero si nosotros voluntariamente, cediendo a alguna tentación o manteniendo un pecado acariciado en nuestro corazón, nos vamos separando de Cristo, nos colocamos en territorio peligroso, porque nos colocamos al alcance de Satanás, donde la gracia de Dios no es que no nos quiera proteger, sino que nosotros no queremos que nos proteja, porque estamos tomando decisiones que nos alejan de él. ¿Okay? Es voluntario en nosotros. Entonces, por eso Pablo dice que tengamos cuidado. ¿Qué hablar de los falsos maestros hoy día? Vemos que hay, creo que 30,000 denominaciones hoy día. Cada una dice que son la iglesia verdadera, pero la iglesia verdadera no tiene un nombre, no tiene una denominación. Dios tiene personas en todas esas iglesias. Dios tiene iglesia en todas las iglesias, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un nombre, la iglesia somos usted y yo. ¿Ok? Y la iglesia tiene dos características, que hay denominaciones, o hay una denominación que puede tener en mayor grado en esa característica, pero no podemos decir que somos nada más nosotros, porque eso nos haría sectarios y nos sacaría de la gracia, porque sería un orgullo que lamentablemente, cuando hay orgullo, es un fruto de la carne y ya el espíritu no está dominando allí. Porque recordemos lo que es la humildad. La humildad es tener al otro en mayor estima que a ti. ¿Okay? Tener al otro como mayor que tú. Entonces, si yo digo, no, mi iglesia es la iglesia verdadera por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Colocándome a mí como parte de esa denominación como mejor que el otro. ¿Sí? Entonces estoy practicando algo que Cristo no enseñó. Porque Cristo practicó la humildad, porque Él, siendo Dios, que lo estudiamos la semana pasada, no estimó ser igual, la semana antepasada, perdón, no estimó ser igual
como aferrarse a ser Dios, de aferrarse, de arrebatar el ser Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre y haciéndose siervo obediente y muerte en la cruz. Entonces, mis amados, debemos tener cuidado de estos tres grupos, bueno, y finalmente los que tienen el cuerpo, los que implican que en la carne hay que hacer algo para la salvación. Básicamente es eso. O sea que por ahí leí hace poco que había alguien que por ahí que decía que la salvación es 60% gracia y 40% mis obras. Eso es un error total. O sea, porque somos salvos 100% por gracia mediante la fe. ¿Okay? Las obras son ¿cómo diríamos? El resultado o la señal de que realmente somos salvos por gracia. Porque ¿cómo se manifiesta esa salvación? En obras. Es una fe que obra, que eso ya lo estudiamos también. Entonces, finalmente, dice Pablo en el versículo 3, nosotros somos la circuncisión, refiriéndose precisamente a los que mutilan el cuerpo. Nosotros somos la circuncisión, ¿por qué? Porque la señal de la circuncisión fue dada a Abraham. Y Pablo relata que los verdaderos israelitas, los verdaderos hijos de Abraham, no lo son los que lo son según la carne, sino aquellos que creen a la promesa. Entonces nosotros realmente somos la circuncisión. No Pablo haciéndose mejor, sino diciendo que creyéndole a Dios es como pasamos a formar parte de este pueblo de Dios. Y lo que sigue es más maravilloso. Los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros profundizamos en este aspecto, vemos que confiar en la carne es precisamente añadir a la gracia mis obras. Muy común diciendo, no, pero es que la obediencia es necesaria para la salvación, y definitivamente sí, es necesaria para la salvación, sí lo es. Es una verdad a medias, porque cuando yo aplico esa obediencia a mi esfuerzo, estoy actuando en la carne, que es precisamente lo que hizo el pueblo de Israel en el Sinaí, cuando dijo, todo lo que tú digas haremos. Cuando el declarar la ley allá en el Sinaí les debió causar terror y ver la necesidad que tenían de Cristo, la necesidad que tenían de un Salvador que ya había sido revelado a ellos. ¿Okay? ¿Por medio de qué? Por medio de la columna de fuego, por medio de la columna de nube, por medio del maná, el pan de vida, ¿sí? Por medio del agua, el agua que salía de la roca, porque después Pablo lo aclara más adelante, que dice que todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca y la roca era Cristo. ¿Sí? Entonces, bueno, mis amados, importante, ¿cuál es la fórmula para soportar estas pruebas y poder vivir en el Espíritu confiando en Cristo? Estar permanentemente llenos de gozo, reconociendo, entendiendo y viviendo, sabiendo que la presencia de Dios siempre está con usted y está conmigo. Y eso es lo que nos da gozo, y eso es lo que nos da paz, y eso es lo que nos da la seguridad. ¿Okay? Entonces, preguntas para hoy. Nuestra confianza debe permanecer ¿en quién? Ya lo respondimos en la lección. Segunda pregunta, ¿qué sucede con el hombre que confía en el hombre? Tercera pregunta, ¿has hecho promesas al Señor que no has cumplido? Y ahora te pregunto, cuarta pregunta, ¿y por qué esas promesas no fueron cumplidas? Última pregunta, hay falsos maestros hoy que procuran desviar al pueblo. Entonces vemos que las advertencias y la dependencia de Cristo que explica aquí Pablo no era nada más para los de la gente de Filipos, para los filipenses, es para usted y para mí. ¿Okay? Entonces, la actualidad o la relevancia de la Biblia para nuestras vidas es esencial. Estas son las palabras de vida. Esto es lo único que nos mantiene a nosotros en el camino del Señor. Bueno, mis amados, hemos terminado la lección el día de hoy. Vamos a orar para cerrarla. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra y la gloria es tuya, mi Dios. Te damos las gracias una vez más por tu amor, por esa misericordia inmensa que tienes para con nosotros, Señor, y por el cuidado que has tenido para con nosotros
desde que estuvimos en tu mente, Señor. Gracias, Padre, porque hasta hoy nos has sostenido y sabemos que nos sostendrás hasta el fin, porque es una promesa que tú nos has dado, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Así que confiamos en ti, te pedimos perdón por nuestros pecados, pedimos también que nos limpies de toda maldad y que nos tomes enteramente como tuyos, para que tu Santo Espíritu tome el control de nuestras vidas. Esta oración la hacemos no por méritos, porque somos pecadores, sino en los méritos santos de Hijo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Maranata, Cristo viene.